El ingreso de Pablo convierte el hospital en el centro de todas las angustias de los Salazar. Nadie logra desprenderse de la imagen de su desplome, pero es Mabel quien soporta el peso más insoportable, convencida de que alguna decisión suya pudo empujar al empresario hasta aquel límite físico. La espera se vuelve interminable mientras los médicos intentan estabilizarlo. Mabel permanece pendiente de cualquier movimiento detrás de las puertas, incapaz de encontrar consuelo en las palabras de quienes la rodean. Su culpabilidad no nace de una certeza, sino precisamente de no saber cuánto pudo contribuir a lo sucedido. Cuando Pablo recupera finalmente el conocimiento, la primera reacción de todos es de alivio. Sin embargo, esa tranquilidad dura muy poco. El empresario, debilitado pero todavía dominado por su carácter orgulloso, pretende abandonar el hospital como si bastara con abrir los ojos para demostrar que el peligro ha desaparecido. Miguel se enfrenta entonces a una situación especialmente dolorosa. Como hijo, desearía llevar a Pablo a casa y devolverle una sensación de normalidad, pero comprende que hacerlo sería irresponsable. Por eso insiste en que permanezca ingresado, recordándole que su estado necesita vigilancia y que todavía desconocen qué provocó el desmayo. Esa firmeza no elimina el sentimiento de culpa que también acompaña a Miguel. Al contrario, mientras observa a su padre atrapado entre pruebas médicas y restricciones, empieza a preguntarse si pudo haber percibido antes alguna señal. La preocupación se mezcla con una responsabilidad difícil de justificar, pero imposible de ignorar. Al día siguiente, lejos del hospital, los de la Reina reciben una noticia que parecía improbable después de tantas semanas de presión. La duquesa de Valdezarza se retracta públicamente de las opiniones negativas que había vertido contra la perfumera, devolviendo a la empresa parte del prestigio que había quedado comprometido. Para Marta, aquella rectificación tiene un significado mucho mayor que una simple mejora de imagen. Después del éxito del evento y del respaldo que comienzan a recuperar los productos de la Reina, siente que por fin cuentan con argumentos para defender una producción que Gabriel pretende sacrificar en favor de otros intereses. Sin embargo, Digna introduce inmediatamente una sombra sobre ese pequeño triunfo. Al poner a su sobrina al corriente de la última iniciativa de Gabriel, deja claro que el director sigue dispuesto a modificar profundamente el rumbo de la empresa, apostando por trasladar a Toledo la producción relacionada con los perfumes de Brossard. Marta se resiste a creer que Hugo Brossard pueda ignorar el efecto positivo de la campaña reciente. Está convencida de que reducir ahora la producción de la Reina sería desperdiciar una oportunidad evidente. Para ella, las cifras importan, pero también importa proteger una identidad construida durante generaciones y todavía apreciada por el público. Por su parte, Gabriel observa la situación desde una lógica muy distinta. No contempla el entusiasmo de Marta como una razón suficiente para corregir su estrategia. Mientras los demás celebran la rectificación de la duquesa, él continúa concentrado en un plan empresarial que ha ido desarrollando con absoluta determinación. Precisamente por eso busca a Beatriz y la pone al día sobre sus movimientos. Entre ambos existe una confianza alimentada por secretos y objetivos compartidos, de modo que Gabriel puede hablar con ella de decisiones que provocan resistencia entre los de la Reina sin necesidad de ocultar el verdadero alcance de sus intenciones. Beatriz, sin embargo, aprovecha la conversación para introducir un asunto mucho más íntimo. Con aparente cautela, deja caer la posibilidad de que Begoña esté acercándose demasiado a Andrés. No necesita formular una acusación abierta, le basta con sembrar una sospecha capaz de crecer lentamente dentro de Gabriel. La reacción de él no es la que Beatriz esperaba provocar de inmediato. Gabriel se resiste a aceptar que Begoña pueda estar engañándolo con Andrés. Quizá porque reconocerlo significaría admitir que existe una parte de la vida emocional de su esposa sobre la que no ejerce ningún control, algo especialmente difícil para él. Mientras tanto, en la colonia, Claudia intenta acompañar a Miguel en uno de sus momentos más vulnerables. Ella comprende que su preocupación por Pablo no se limita al diagnóstico médico. Miguel se reprocha no haber podido impedir aquella crisis y mira hacia atrás buscando errores que probablemente nadie habría sabido reconocer. Claudia trata de hacerle sentir que la enfermedad de Pablo no puede convertirse automáticamente en una condena contra sí mismo. Aún así, Miguel apenas consigue liberarse de esa idea. Cada hora que su padre permanece ingresado aumenta la impresión de que la familia se encuentra ante un problema mucho más serio de lo previsto. En otro frente, Eduardo vive una inquietud diferente, pero igualmente desgastante. Desde que descubrió que Roque había leído la carta de Federico a sus espaldas,
La relación entre ambos quedó suspendida en un terreno peligroso. Ahora, además, Eduardo no logra localizarlo, y ese silencio vuelve insoportable la incertidumbre. No saber dónde está Roque ni cómo ha interpretado aquello que descubrió provoca en Eduardo una ansiedad creciente. La carta ya representaba un asunto delicado, pero la ausencia de noticias convierte el problema en algo imposible de controlar. Cada intento fallido de contacto alimenta nuevas preguntas para las que no encuentra respuesta. Poco después, en la cantina, Salva recibe de Claudia una información que lo deja desconcertado. Pablo permanece ingresado en el hospital. Su primera preocupación se dirige naturalmente al estado del empresario, pero enseguida aparece otra herida, más silenciosa y personal, cuando comprende que Mabel no se lo había contado. La omisión resulta difícil de interpretar. Salva no sabe si Mabel simplemente estaba demasiado alterada para avisarlo o si decidió mantenerlo deliberadamente al margen. Esa duda le provoca una sensación amarga, porque revela que quizá ocupa un lugar diferente en la vida de ella del que había imaginado hasta entonces. En el dispensario, Nieves ya no consigue sostener la entereza que ha intentado mostrar desde el ingreso de su marido. Frente a Begoña, permite que toda la angustia acumulada salga a la superficie. No solamente teme por Pablo, siente que demasiadas desgracias se están concentrando sobre su familia sin concederles descanso. Begoña la escucha desde una sensibilidad muy particular. Acostumbrada a acompañar el dolor ajeno desde su trabajo, entiende que hay momentos en que ninguna explicación médica puede calmar a quien teme perder a alguien. Nieves necesita hablar, llorar y reconocer que se encuentra agotada por tantos golpes consecutivos. Su decisión resulta entonces inevitable. Quiere abandonar temporalmente el dispensario para acudir al hospital y permanecer cerca de Pablo. Para ella no existe discusión posible entre una obligación profesional y la necesidad de estar junto a su marido mientras continúa sometido a pruebas cuyo resultado todavía desconocen. Justo en ese momento, Gabriel se encuentra con Begoña y Nieves y descubre cuáles son las intenciones de la enfermera. Su reacción es inmediata. Considera inadmisible que el dispensario pueda quedar desatendido y convierte una situación marcada por el miedo en una nueva discusión sobre responsabilidades y disciplina. Nieves, lejos de intimidarse, se mantiene firme. Después de todo lo sucedido, no está dispuesta a aceptar que Gabriel decida también cómo debe comportarse ante la enfermedad de Pablo. Su respuesta nace del cansancio, pero también de una convicción profunda. Hay circunstancias en las que la familia debe estar por encima del trabajo. Begoña presencia el enfrentamiento comprendiendo que la dureza de Gabriel vuelve a aparecer incluso cuando la situación exigiría algo de humanidad. Nieves no pide privilegios ni pretende abandonar sus obligaciones sin motivo, simplemente necesita acompañar al hombre cuya salud acaba de convertirse en una incógnita cada vez más preocupante. Así, mientras Pablo continúa rodeado de médicos y preguntas todavía sin respuesta, el resto de los personajes empieza a revelar sus propias grietas. La enfermedad de un hombre no permanece encerrada en una habitación de hospital. Se extiende hacia la familia, el trabajo y relaciones que ya estaban sometidas a demasiada tensión. Y mientras los Salazar intentan resistir la incertidumbre, otra confrontación está a punto de estallar en la casa grande. Marta no ha olvidado lo que descubrió sobre Bianca y sabe que no puede seguir comportándose como si nada hubiera ocurrido. Esta vez necesita mirarla a los ojos y exigirle explicaciones. Marta llega a la casa grande con una determinación que apenas consigue contener bajo su aparente serenidad. Desde que descubrió la maniobra de Bianca, no ha dejado de repasar cada detalle, cada palabra y cada gesto que antes había interpretado con confianza. Ahora comprende que aquella cercanía escondía una intención mucho menos inocente. Encontrarse con Bianca en una de las estancias convierte todas esas sospechas en una necesidad urgente de enfrentamiento. Marta no quiere rodeos ni explicaciones ambiguas. Ha llegado a un punto en el que necesita escuchar de boca de la propia pintora por qué decidió actuar a sus espaldas y perjudicarla de aquella manera. Bianca, sin embargo, no muestra la menor disposición a asumir responsabilidad alguna. Ante las acusaciones de Marta, niega que haya existido una jugada deliberada contra ella. Su actitud, tranquila en apariencia, consigue aumentar todavía más la irritación de Marta, que siente cómo la verdad parece escapársele entre respuestas cuidadosamente calculadas. Para Marta, lo más doloroso no es únicamente la posibilidad de haber sido utilizada, sino comprobar que Bianca pretende convertirla casi en responsable de su propia desconfianza. La pintora no necesita levantar la voz, le basta con negar los hechos y mantener una expresión serena para obligarla a cuestionar hasta dónde llegará en su defensa. La tensión entre ambas aumenta rápidamente.
Marta conoce demasiado bien el precio de permitir que una traición quede sin respuesta, especialmente dentro de una casa donde los silencios suelen terminar convirtiéndose en armas. Bianca, por su parte, parece comprender que admitir cualquier detalle significaría perder la posición que ha ido construyendo cuidadosamente. Justo cuando el enfrentamiento amenaza con volverse más directo, Digna regresa a la estancia. Su aparición modifica inmediatamente el ambiente. Ninguna de las dos considera prudente continuar delante de ella, de modo que la discusión queda suspendida en un silencio cargado de significados que Digna difícilmente puede pasar por alto. Marta se retira sin haber obtenido la confesión que buscaba. Lejos de tranquilizarla, la negativa de Bianca fortalece sus sospechas. Hay algo en la manera en que la pintora ha esquivado cada acusación que le confirma que todavía no conoce todas las piezas de una situación mucho más compleja. Bianca tampoco sale verdaderamente indemne del encuentro. Aunque ha logrado evitar una confrontación definitiva, ahora sabe que Marta ha dejado de confiar en ella. Eso significa que cada movimiento futuro será observado con mayor atención y que cualquier error podría terminar revelando aquello que ha intentado mantener oculto. Poco después, el escenario cambia cuando Fina busca precisamente a Bianca para desahogarse. La joven llega cargando preocupaciones relacionadas con Pelayo y con las consecuencias que esa situación está teniendo sobre su vida. Necesita hablar con alguien y, en ese momento, Bianca se presenta como una presencia comprensiva y cercana. Fina expresa sus dudas sin sospechar hasta qué punto cada palabra puede proporcionar información valiosa a quien la escucha. Sus sentimientos hacia todo lo relacionado con Pelayo se han convertido en una fuente constante de inquietud, y esa vulnerabilidad hace que cualquier comentario pronunciado con aparente empatía tenga un peso mucho mayor. Bianca escucha con atención antes de introducir, casi de manera casual, una revelación cuidadosamente presentada. Le hace saber a Fina que quizá ella tuvo cierta influencia en la decisión de doña Clara. No lo dice como una confesión orgullosa ni como una amenaza, sino con la ligereza de quien menciona algo casi accidental. Precisamente esa aparente inocencia vuelve la revelación mucho más perturbadora. Fina comprende que Bianca podría haber intervenido en una cuestión que la afecta directamente, aunque todavía no sabe exactamente hasta dónde llegó esa intervención. La conversación, que había comenzado como un desahogo, adquiere entonces un significado completamente diferente. Bianca no necesita ordenar a Fina qué debe pensar. Su estrategia resulta mucho más sutil. Introduce una posibilidad, deja que la joven complete los espacios vacíos y permite que sea ella misma quien empiece a reinterpretar los acontecimientos. De esa manera, la manipulación se disfraza de sinceridad y preocupación. Fina queda atrapada entre la gratitud que podría sentir si Bianca realmente intentó ayudarla y la incomodidad de saber que alguien tomó decisiones o influyó en ellas sin consultarla. Esa contradicción provoca una confusión emocional que Bianca parece saber manejar con extraordinaria facilidad. Mientras tanto, en la tienda, Claudia se enfrenta a un problema de naturaleza aparentemente mucho más simple, pero capaz de provocar nuevos conflictos. Al revisar la caja descubre un descuadre considerable. No se trata de unas pocas monedas mal contadas, sino de una diferencia suficientemente importante como para exigir una explicación inmediata. La preocupación de Claudia se convierte rápidamente en sospecha. Casi sin detenerse a considerar otras posibilidades, piensa en Paula y da por hecho que el error podría proceder de ella. Su razonamiento nace de experiencias y prejuicios acumulados que, en ese momento, parecen más fuertes que cualquier prueba concreta. Valentina observa la situación desde una perspectiva distinta. No acepta que Paula deba convertirse automáticamente en culpable solo porque Claudia desconfíe de ella. Por eso le recuerda que todavía no existe ninguna evidencia que permita responsabilizarla del descuadre y que juzgarla anticipadamente puede causar un daño injusto. La intervención de Valentina obliga a Claudia a enfrentarse no únicamente al problema de la caja, sino también a su propia manera de interpretar a Paula. El dinero sigue faltando, pero ahora aparece una pregunta adicional. Si la urgencia por encontrar un culpable está impidiendo mirar la situación con verdadera objetividad. Claudia no puede ignorar el descuadre, aunque tampoco puede pasar por alto las palabras de Valentina. La tensión se instala entre ambas porque una defiende la necesidad de resolver cuanto antes un problema grave, mientras la otra insiste en que esa urgencia no puede justificar una acusación basada únicamente en desconfianza previa. A su vez, Marta se niega a permitir que la confrontación con Bianca la distraiga de otro frente igualmente importante. La amenaza sobre la producción de los perfumes de la reina continúa creciendo,
de modo que decide buscar personalmente a Gabriel y plantearle de nuevo sus argumentos. Para ella, la situación debería ser evidente. La rectificación pública de la duquesa de Valdezarza ha cambiado la percepción que rodeaba a la empresa y el evento ha conseguido un impacto positivo que todavía puede aprovecharse. Reducir ahora la producción significaría desperdiciar un impulso comercial que tanto esfuerzo costó conseguir. Gabriel escucha los argumentos de Marta, pero no comparte su conclusión. Su posición ya está tomada y no parece dispuesto a modificarla por el entusiasmo provocado por una noticia favorable. La estrategia vinculada a Brossard pesa más en sus cálculos que la defensa sentimental o histórica de la marca familiar. Marta intenta hacerle comprender que no está hablando únicamente desde el apego al apellido de la reina. Existen razones comerciales concretas para mantener la producción, especialmente después de comprobar que la imagen de la perfumera empieza a recuperarse. Pero Gabriel continúa aferrado a su decisión con una frialdad que la desespera. La negativa confirma algo que Marta llevaba tiempo sintiendo. Entre ambos ya no existe simplemente una diferencia de criterios empresariales. Gabriel está impulsando una transformación que amenaza con dejar a de la reina en una posición cada vez más secundaria, y ella no piensa contemplar pasivamente cómo ocurre. A cada argumento de Marta corresponde una resistencia igual de firme por parte de Gabriel. Él no necesita elevar el tono para imponer su postura. Su seguridad transmite la sensación de que el rumbo ya ha sido decidido y de que cualquier intento de cambiarlo llega demasiado tarde. Cuando la conversación termina, Marta sale con más preocupación que antes. El éxito reciente de la empresa, lejos de proporcionar estabilidad, parece haber acelerado una lucha interna sobre su futuro. Y ahora ella sabe que tendrá que combatir simultáneamente la estrategia de Gabriel y las maniobras personales de Bianca. Mientras tanto, el hospital continúa siendo el lugar donde todas las preocupaciones adquieren una dimensión más grave. La mejoría inicial de Pablo no consigue tranquilizar a quienes esperan respuestas médicas. El empresario sigue débil, y cada nueva prueba alimenta el temor de que su desmayo haya sido únicamente el síntoma visible de algo mucho más serio. Damián decide acudir a verlo, consciente de que Pablo atraviesa un momento delicado. Su visita coincide con la llegada de información que ninguno de los dos esperaba escuchar. Los resultados muestran que el empresario padece una anemia intensa, suficientemente grave como para explicar parte de su deterioro reciente. Pero la anemia no constituye el verdadero origen del problema. Los médicos descubren que está provocada por una hemorragia interna cuya causa todavía no han podido determinar. Esa incertidumbre transforma inmediatamente el diagnóstico en una amenaza más inquietante, porque saben que algo dentro de Pablo continúa dañándolo sin que puedan localizarlo. Pablo escucha las explicaciones intentando mantener una serenidad que su cuerpo ya no puede sostener. Haber recuperado el conocimiento le había permitido pensar que lo peor quizá había quedado atrás, pero ahora comprende que el desmayo no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un proceso que sigue activo. Damián permanece a su lado mientras la noticia se instala entre ambos. No hay una solución inmediata ni una respuesta tranquilizadora que ofrecer. Solo existe la certeza de que Pablo está perdiendo fuerzas y de que, mientras no encuentren el origen de la hemorragia, cada hora puede convertirse en una nueva preocupación. Lo más alarmante es que el estado del empresario continúa empeorando. Su debilidad se hace más evidente y la incertidumbre médica aumenta el temor de toda la familia. Para quienes lo quieren, resulta imposible no preguntarse cuánto tiempo podrán esperar antes de conocer exactamente qué está provocando aquel deterioro. Así, mientras Marta abandona su enfrentamiento con Gabriel sin conseguir cambiar sus planes y Fina empieza a mirar a Bianca con nuevas dudas, el episodio vuelve a cerrar el círculo alrededor de Pablo. Su enfermedad deja de ser una preocupación pasajera y se convierte en una amenaza real cuyo origen permanece oculto. La preocupación por Pablo no desaparece cuando los médicos explican que la anemia tiene una causa concreta. Al contrario, saber que existe una hemorragia interna cuyo origen todavía no han localizado vuelve todo más inquietante. La familia deja de temer únicamente un nuevo desmayo y empieza a comprender que el verdadero peligro permanece escondido dentro de él. Mabel recibe aquella incertidumbre como una confirmación cruel de sus propios temores. Aunque nadie la acusa directamente de lo ocurrido, ella sigue atrapada en una culpa que no encuentra descanso. Cada vez que piensa en Pablo ingresado, reconstruye mentalmente los acontecimientos anteriores, buscando una explicación que probablemente ni siquiera está en sus manos. Miguel atraviesa algo parecido, aunque intenta disimularlo mejor.
Haber obligado a su padre a permanecer hospitalizado fue la decisión correcta, pero eso no basta para tranquilizarlo. Ahora comprende que Pablo tenía razones médicas para estar tan debilitado y se pregunta cuánto tiempo llevaba su organismo enviando señales que todos pudieron pasar por alto. Claudia percibe esa fragilidad cuando habla con él. Su intención no es ofrecer respuestas imposibles, sino impedir que Miguel convierta el miedo en una acusación contra sí mismo. Sin embargo, hay culpas que no desaparecen simplemente porque alguien diga que son injustas. Necesitan tiempo, y precisamente tiempo es lo que ahora parece faltar. Por su parte, Nieves vive la enfermedad de Pablo desde un dolor aún más íntimo. Haber conseguido enfrentarse a Gabriel y defender su derecho a ir al hospital no elimina el agotamiento acumulado. La mujer siente que su familia lleva demasiado tiempo soportando golpes y que cada nueva desgracia llega antes de haber podido recuperarse de la anterior. Ante Begoña, Nieves había permitido que esa fortaleza se quebrara por unos instantes. Aquello no fue una señal de debilidad, sino la consecuencia de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Su marido está enfermo, sus hijos también sufren y ella descubre que incluso cuidar de los demás puede convertirse en una carga imposible. Begoña comprende perfectamente la necesidad de Nieves de estar junto a Pablo. Por eso la reacción de Gabriel le resulta especialmente desagradable. Convertir una emergencia familiar en una discusión sobre quién debe quedarse atendiendo el dispensario demuestra hasta qué punto él antepone su idea del orden incluso cuando los sentimientos exigen otra respuesta. La firmeza de Nieves adquiere entonces un significado mayor. No se limita a pedir permiso para abandonar su puesto unas horas, defiende el derecho a decidir cuáles son sus prioridades cuando la vida de su marido se encuentra amenazada. Frente a la autoridad de Gabriel, decide que el miedo no va a obligarla a obedecer. Ese enfrentamiento deja también a Begoña observando a Gabriel desde una posición cada vez más incómoda. No necesita intervenir para percibir la dureza con la que maneja la situación. Mientras Nieves piensa únicamente en Pablo, Gabriel parece preocupado por mantener el funcionamiento previsto, como si las personas pudieran separarse de sus circunstancias personales. Mientras tanto, Marta continúa atrapada entre dos conflictos que avanzan en paralelo. Por un lado está Bianca, cuya negativa a admitir cualquier maniobra en su contra ha dejado una herida abierta. Por otro, Gabriel, que rechaza modificar sus planes empresariales incluso después de las buenas noticias relacionadas con la duquesa de Valdezarza. La rectificación pública debería haber significado un respiro. Marta había interpretado ese gesto como una oportunidad para devolver fuerza a la marca de la reina y demostrar que la perfumera todavía conserva suficiente prestigio para sostener su producción. Pero cada conversación con Gabriel termina devolviéndola al mismo punto de frustración. Para ella, mantener los perfumes de la familia no es un simple capricho sentimental. El éxito reciente demuestra que existe una respuesta positiva y que renunciar ahora a esa ventaja podría resultar absurdo. Sin embargo, Gabriel parece mirar mucho más lejos, hacia un modelo en el que Brossard ocuparía un espacio cada vez mayor. Digna también entiende que la preocupación de Marta no nace únicamente del orgullo familiar. La noticia sobre los planes de Gabriel altera un equilibrio ya demasiado frágil. Si la producción de Brossard gana terreno en Toledo, la pregunta inevitable será cuánto espacio continuará quedando para aquello que lleva el nombre de la reina. Ese temor explica por qué Marta se niega a aceptar la decisión en silencio. Ha pasado demasiado tiempo defendiendo la empresa desde dentro para contemplar cómo alguien modifica su identidad sin resistencia. Incluso cuando Gabriel no cede, ella sigue convencida de que la buena prensa debería obligar a Brossard a reconsiderar cualquier reducción. En otro nivel mucho más personal, Bianca también está alterando el equilibrio emocional de quienes la rodean. Su enfrentamiento con Marta ha demostrado que sabe defenderse sin reconocer aquello de lo que se la acusa. Pero su conversación posterior con Fina revela una habilidad todavía más difícil de combatir: influir sin parecer que está influyendo. Fina se acerca a ella buscando comprensión por todo lo relacionado con Pelayo. No llega preparada para una confrontación, sino para un desahogo. Esa diferencia coloca a Bianca en una posición privilegiada, porque la joven habla desde la vulnerabilidad mientras ella puede escoger cuidadosamente qué revelar y de qué manera hacerlo. Cuando Bianca menciona que quizá tuvo algo que ver con la decisión de Doña Clara, lo hace sin cargar sus palabras de dramatismo. Precisamente por eso consigue que la idea se instale con mayor profundidad. Una confesión abierta habría provocado rechazo inmediato. Una insinuación aparentemente inocente deja espacio para que Fina complete el significado. La joven se encuentra así obligada a reconsiderar algo que creía entender. Si Bianca intervino,
Entonces las decisiones de otras personas pudieron estar condicionadas por una voluntad que Fina desconocía. Pero si esa intervención fue presentada como ayuda, rechazarla también puede hacerla sentir injusta con alguien que asegura haber actuado pensando en ella. La contradicción resulta perfecta para Bianca, porque Fina no necesita ser convencida de una versión concreta inmediatamente. Basta con que dude. Mientras exista esa duda, cualquier juicio previo sobre la pintora pierde firmeza y las sospechas de Marta pueden parecer, desde otra perspectiva, menos evidentes de lo que realmente son. Marta todavía desconoce hasta qué punto aquella conversación puede afectar a Fina. Su atención sigue dividida entre la traición que atribuye a Bianca y el enfrentamiento empresarial con Gabriel. Pero ambas situaciones comparten algo esencial. En ninguna de las dos consigue una respuesta directa que le permita recuperar el control. Bianca niega, Gabriel se mantiene firme, y Marta queda obligada a continuar avanzando sin una confesión de una ni una concesión del otro. Esa sensación de luchar contra decisiones ya tomadas aumenta su frustración, porque incluso sus mejores argumentos parecen chocar contra personas que saben exactamente hasta dónde están dispuestas a ceder. En la tienda, Claudia también descubre las consecuencias de precipitarse hacia una conclusión. El descuadre de caja existe y necesita explicarse, pero Valentina le recuerda que eso no convierte automáticamente a Paula en responsable. La diferencia entre sospechar y demostrar se vuelve fundamental cuando la reputación de una compañera está en juego. Claudia se había acostumbrado a mirar a Paula desde cierta prevención, y por eso el error económico parece encajar demasiado fácilmente con sus expectativas. Valentina, en cambio, detecta precisamente ese peligro. Cuando una persona ya ha sido juzgada de antemano, cualquier problema termina utilizándose como confirmación, incluso aunque no existan pruebas. No resolver el descuadre sigue siendo imposible, pero resolverlo de manera injusta sería todavía peor. Esa es la advertencia que Valentina intenta transmitir. Para Claudia, aceptar esa crítica significa reconocer que su preocupación por el dinero pudo mezclarse con una desconfianza previa que condicionó demasiado rápido su manera de reaccionar. Muy lejos de esa discusión, Eduardo continúa esperando noticias de Roque. El hecho de que hubiera leído la carta de Federico ya había roto la tranquilidad entre ambos, pero ahora la imposibilidad de contactar con él añade un temor nuevo. Eduardo no sabe si Roque está enfadado, herido o simplemente necesita distancia. Cada posibilidad lo conduce hacia una interpretación diferente, y ninguna puede confirmarse. La ausencia de información se vuelve más angustiante que una discusión directa. Si Roque estuviera delante, Eduardo podría intentar explicarse. En cambio, el silencio lo obliga a conversar únicamente con sus propias dudas y con aquello que imagina que pudo comprender. También Salva permanece incómodo después de saber por Claudia que Pablo estaba hospitalizado. Su preocupación por el estado del empresario se mezcla inevitablemente con el hecho de que Mabel no hubiera pensado en avisarlo. No quiere convertir una emergencia médica en una cuestión personal, pero tampoco puede fingir que esa omisión no le ha dolido. Tal vez Mabel estuviera demasiado desbordada para comunicarse con nadie, y Salva es consciente de esa posibilidad. Pero precisamente porque no conoce la razón, la duda sigue creciendo. En momentos críticos, las personas descubren a quién buscan instintivamente, y él teme que aquel silencio esté diciéndole algo que preferiría no escuchar. Así, mientras Pablo continúa empeorando y los médicos intentan descubrir el origen de la hemorragia, cada personaje queda atrapado en una incertidumbre distinta. Algunos esperan un diagnóstico, otros una llamada, una explicación o una confesión. Nadie posee todavía la respuesta que necesita, y esa falta de certezas comienza a tensarlo todo. La jornada avanza sin ofrecer respuestas claras, y esa ausencia de certezas comienza a desgastar incluso a quienes intentaban mantener la cabeza fría. Pablo sigue ingresado, sometido a pruebas que buscan localizar el origen de una hemorragia interna que explica su anemia, pero todavía no permite saber hasta dónde puede complicarse su estado. Damián permanece especialmente afectado después de conocer la gravedad del diagnóstico. Ver a Pablo debilitado, obligado a quedarse en una cama cuando horas antes todavía quería regresar a casa, le recuerda lo frágiles que pueden volverse de repente las certezas. Ningún orgullo sirve cuando el cuerpo empieza a imponer sus propias condiciones. Pablo, por su parte, intenta conservar una serenidad que se vuelve más difícil con cada nueva molestia. Haber despertado le había permitido pensar que todo podía reducirse a un susto, pero ahora comprende que su organismo lleva tiempo perdiendo fuerzas por una causa que todavía permanece oculta incluso para quienes deben encontrarla.
La falta de un diagnóstico definitivo transforma la preocupación en miedo. No saber dónde se produce la hemorragia significa no poder anticipar con claridad cuál será el siguiente paso. Pablo escucha indicaciones, acepta pruebas y trata de mostrarse entero, aunque su deterioro físico contradice cualquier intento de restar importancia a lo ocurrido. Mientras tanto, Miguel sigue pendiente de cada noticia relacionada con su padre. Aunque Claudia intenta acompañarlo y aliviar parte de su carga, él no consigue abandonar la sensación de responsabilidad que se ha instalado en su interior. La enfermedad de Pablo se convierte para él en una revisión dolorosa de todo aquello que pudo no haber visto. Claudia entiende que insistir demasiado en que no es culpable podría resultar inútil. Por eso permanece cerca sin convertir el consuelo en un discurso. A veces basta con acompañar a alguien mientras atraviesa una preocupación que no tiene solución inmediata, especialmente cuando cada hora puede traer una noticia capaz de cambiarlo todo. Pero Claudia también debe regresar a sus propias obligaciones, y allí la espera el problema del descuadre en la caja. La cantidad sigue sin cuadrar y la sospecha sobre Paula no desaparece con facilidad. Sin embargo, las palabras de Valentina han introducido una duda necesaria sobre la rapidez con la que decidió señalarla. Valentina insiste en que Paula merece la misma prudencia que cualquier otra compañera. Para ella, la cuestión no consiste en ignorar que falta dinero, sino en impedir que un prejuicio termine sustituyendo a una investigación real. Claudia debe comprobar primero qué ocurrió antes de convertir una sospecha en una acusación. Ese razonamiento obliga a Claudia a contenerse. La preocupación económica continúa intacta, pero ahora también pesa la posibilidad de cometer una injusticia. Paula todavía no ha sido demostrada responsable de nada, y la simple existencia de una diferencia en la caja no puede utilizarse como prueba suficiente contra ella. Por otro lado, Salva sigue procesando una herida mucho más íntima. Saber que Pablo está hospitalizado ya resulta inquietante, pero descubrirlo por boca de Claudia y no de Mabel introduce una distancia que no esperaba. No sabe qué explicación tendrá ella, aunque tampoco puede evitar preguntarse por qué quedó fuera de una noticia tan importante. La situación de Pablo impide que Salva convierta esa incomodidad en un reproche inmediato. Sería difícil exigir explicaciones mientras Mabel atraviesa una crisis familiar y se siente culpable por lo sucedido. Sin embargo, comprender su sufrimiento no borra la sensación de haber sido apartado en un momento especialmente delicado. Mabel tampoco parece tener espacio mental para pensar en Salva. La angustia por Pablo ocupa cada pensamiento, y cualquier vínculo ajeno a esa habitación de hospital pierde importancia frente al temor de que el empresario empeore. Su silencio puede resultar doloroso para otros, pero nace de una mente completamente absorbida por la culpa. En la casa grande, Marta tampoco encuentra descanso. Después de enfrentarse a Bianca y recibir únicamente negativas, la sensación de haber sido traicionada se vuelve todavía más intensa. No consiguió una confesión, pero tampoco vio en la pintora ninguna reacción capaz de devolverle la confianza perdida. Marta recuerda la discusión una y otra vez, tratando de identificar en qué momento Bianca empezó a actuar en su contra. Lo que más la inquieta es precisamente no poder medir el alcance de aquella maniobra. Una traición conocida puede enfrentarse, una cuyos límites siguen ocultos resulta mucho más difícil de combatir. La entrada de Digna había interrumpido el enfrentamiento justo cuando Marta necesitaba avanzar. Por eso queda con la desagradable impresión de una conversación inconclusa. Bianca consiguió escapar del momento más incómodo sin ofrecer explicaciones, y esa ventaja temporal le permite mantener todavía el control sobre aquello que decide revelar. Bianca utiliza precisamente ese margen cuando habla después con Fina. Lejos del tono defensivo empleado con Marta, se muestra cercana, receptiva y casi protectora. Esa diferencia resulta fundamental, porque Fina no se encuentra frente a una adversaria, sino frente a alguien a quien está entregando preocupaciones personales relacionadas con Pelayo. Fina necesita ordenar sus sentimientos, y Bianca se ofrece como un espacio seguro para hacerlo. Mientras escucha, identifica la vulnerabilidad de la joven y escoge cuidadosamente el momento para mencionar su posible intervención en la decisión de doña Clara. La información llega envuelta en una aparente espontaneidad difícil de cuestionar. No afirma haber controlado la situación ni exige reconocimiento. Simplemente sugiere que quizá tuvo alguna responsabilidad en lo sucedido. Esa forma de hablar permite que Fina interprete la intervención como un gesto realizado en su beneficio, incluso antes de saber exactamente qué hizo Bianca y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones. La manipulación se vuelve eficaz precisamente porque evita parecer una manipulación.
Bianca no le pide a Fina que se enfrente a Marta ni que tome ninguna decisión inmediata. Le proporciona una nueva versión de los hechos y deja que sea la propia joven quien empiece a reconsiderar sus percepciones anteriores. Fina queda atrapada en una incomodidad profunda. Si Bianca intervino por ayudarla, podría sentir que debe agradecerle algo. Pero si esa ayuda alteró decisiones sin su consentimiento, entonces también existe un límite que pudo haber sido atravesado. Ambas posibilidades permanecen abiertas y hacen todavía más difícil juzgarla. Mientras esa duda empieza a crecer en Fina, Marta concentra parte de sus fuerzas en Gabriel. La reunión con él tiene un objetivo muy concreto: impedir que la producción de los perfumes de la reina quede relegada cuando, precisamente ahora, la empresa acaba de recibir una noticia favorable para su imagen pública. Marta vuelve a recordar el éxito del evento y la retractación de la duquesa de Valdezarza. Desde su perspectiva, ambos elementos deberían bastar para defender la continuidad de una producción que vuelve a tener fuerza comercial. Renunciar a ella en ese momento sería actuar contra los propios intereses de la perfumera. Gabriel, sin embargo, no cambia de posición. Escucha, responde y mantiene intacta la decisión que ya había tomado. Para Marta, esa rigidez confirma que sus planes no dependen exclusivamente del rendimiento inmediato de la reina, sino de una estrategia más amplia vinculada a Brossard. Esa conclusión aumenta su desconfianza. Si las buenas noticias no modifican la postura de Gabriel, entonces quizá nunca estuvo dispuesto a valorar realmente una alternativa. Marta empieza a sentir que el debate empresarial es solo la superficie visible de una lucha por decidir qué identidad tendrá la compañía a partir de ahora. Digna comparte parte de esa preocupación, porque conoce el peso simbólico que la perfumera tiene para la familia. No se trata únicamente de vender frascos o mantener líneas de producción. Cada decisión afecta también a una historia común y a muchas personas que dependen de esa empresa para sostener sus vidas. Gabriel, en cambio, continúa moviéndose desde una lógica aparentemente más fría. Después de poner a Beatriz al corriente de sus planes, cree tener controlada la situación empresarial. Lo que no esperaba era que la conversación derivara hacia una sospecha íntima capaz de afectar un terreno mucho menos manejable que cualquier decisión comercial. La insinuación de Beatriz sobre Begoña y Andrés permanece en su mente aunque inicialmente se haya negado a creerla. Una duda no necesita ser aceptada para empezar a resultar molesta. Basta con haber sido pronunciada para que ciertos gestos del pasado puedan adquirir, de repente, interpretaciones diferentes. Gabriel intenta mantenerse racional y rechazar una acusación que no viene acompañada de pruebas. Sin embargo, sabe que Andrés ocupa un lugar particular en la historia emocional de Begoña. Eso hace que la idea resulte difícil de descartar por completo, aunque todavía prefiera pensar que Beatriz simplemente está provocándolo. Beatriz ha conseguido así lo que necesitaba. No convencerlo, sino introducir una pregunta. Mientras Gabriel se esfuerza por no creerla, la posibilidad queda abierta en un rincón de su pensamiento. Y las dudas sentimentales, a diferencia de los negocios, rara vez pueden resolverse mediante cálculos perfectamente ordenados. En otro lugar, Eduardo continúa sufriendo por la ausencia de Roque. El descubrimiento de que había leído la carta de Federico a sus espaldas ya resultaba difícil de procesar, pero ahora el silencio convierte aquella falta en algo todavía más grande. Eduardo no sabe si debe sentirse traicionado, preocupado o ambas cosas. Intenta ponerse en contacto con él sin conseguirlo, y cada fracaso aumenta su inquietud. La carta contenía algo suficientemente importante como para que su lectura clandestina alterara la relación entre ellos. Ahora Eduardo teme que Roque esté enfrentándose solo a aquello que descubrió y que no sepa cómo regresar. La incertidumbre que rodea a Roque termina conectándose, de manera casi invisible, con la que domina todo el episodio. Nadie sabe exactamente qué ocurre. Pablo empeora sin una causa localizada, Marta desconoce hasta dónde llegó Bianca, Fina no sabe cómo interpretar su confesión y Gabriel empieza a convivir con una sospecha sentimental. Incluso las buenas noticias quedan contaminadas por esa sensación. La retractación de la duquesa debería representar una victoria limpia para de la reina, pero llega acompañada de la estrategia de Gabriel y del temor de que Brossard avance todavía más. Cada alivio parece contener inmediatamente una amenaza detrás. En el hospital, esa lógica alcanza su expresión más dolorosa. Pablo está consciente, pero más débil. Los médicos conocen una parte del problema, pero no su origen. Damián observa cómo el empresario se deteriora mientras todos esperan una explicación que todavía no llega,
y comprende que ninguna voluntad puede acelerar ciertas respuestas. La hemorragia interna sigue siendo el gran interrogante. Hasta localizarla, la anemia solo puede interpretarse como el resultado visible de algo que continúa ocurriendo dentro del cuerpo de Pablo. La familia empieza a percibir que el peligro no quedó atrás cuando despertó, sino que quizá apenas acaba de mostrar su verdadera dimensión. La situación de Pablo termina imponiéndose sobre cualquier otro conflicto. Cuando Damián permanece junto a él y escucha que la anemia procede de una hemorragia interna todavía sin localizar, comprende que el verdadero problema no está resuelto. El desmayo fue solo la primera señal visible de algo que continúa debilitándolo. Pablo intenta recibir la noticia con serenidad, pero su cuerpo ya no responde con la misma firmeza de antes. Cada movimiento parece exigirle más esfuerzo y cada nueva explicación médica aumenta la sensación de estar perdiendo el control sobre algo tan elemental como su propia salud. Damián observa ese deterioro con una preocupación difícil de disimular. No puede ofrecer soluciones ni prometer que todo terminará bien, y esa impotencia pesa especialmente en alguien acostumbrado a enfrentarse a los problemas mediante decisiones concretas. En aquella habitación, en cambio, únicamente puede esperar junto a Pablo. Mientras tanto, Miguel continúa pendiente de cualquier cambio. Las palabras de Claudia consiguen aliviarlo durante algunos instantes, pero no borrar el sentimiento de responsabilidad que arrastra desde el ingreso. Saber ahora que su padre padecía una anemia severa hace que repase cada señal anterior buscando aquello que pudo pasar inadvertido. Mabel vive esa culpa de una forma todavía más intensa. La incertidumbre sobre la hemorragia convierte cada pensamiento en una amenaza. No necesita que nadie la responsabilice, porque ya se ha convertido en su propia jueza, castigándose con preguntas que no tienen respuesta y reconstruyendo una y otra vez lo ocurrido. Nieves, por su parte, solo quiere estar cerca de su marido. Después de enfrentarse a Gabriel, siente que al menos ha recuperado el derecho a decidir dónde debe estar en un momento semejante. Su preocupación por el dispensario existe, pero ninguna obligación profesional consigue compararse con el temor a perder a Pablo. Begoña comprende profundamente esa elección. Haber visto derrumbarse a Nieves le permite entender que la enfermedad afecta a toda la familia, incluso a quienes intentan mantenerse fuertes. Por eso contempla con especial incomodidad la forma en que Gabriel quiso convertir aquella urgencia emocional en una simple cuestión laboral. El comportamiento de Gabriel permanece así como una presencia incómoda en varias historias del episodio. En la empresa se niega a modificar sus planes. Con Nieves se muestra inflexible. Y ahora Beatriz ha sembrado en él una sospecha que afecta directamente a Begoña y Andrés, aunque todavía se resista a creerla. La insinuación continúa instalada en algún rincón de su mente. Gabriel puede repetirse que no existen pruebas, pero el hecho de que Andrés forme parte del pasado emocional de Begoña vuelve imposible ignorar completamente la posibilidad. Una duda semejante no necesita argumentos sólidos para empezar a desgastar la confianza. Beatriz conoce bien ese efecto. No hacía falta convencerlo en una sola conversación. Bastaba con pronunciar aquello que Gabriel prefería no plantearse y dejar que la imaginación hiciera el resto. A partir de entonces, cualquier gesto entre Begoña y Andrés podría parecerle diferente incluso sin que exista nada nuevo. En paralelo, Marta sale del encuentro con Gabriel frustrada por una negativa que parece inamovible. Había acudido con razones claras. La buena acogida del evento, la rectificación de la duquesa de Valdezarza y la oportunidad de aprovechar una imagen pública que comenzaba a recuperarse. Gabriel no cede. Su decisión de favorecer la estrategia vinculada a Brossard permanece intacta, y eso confirma a Marta que la batalla no se resolverá con un argumento comercial aislado. Está enfrentándose a un proyecto empresarial que amenaza con reducir progresivamente la importancia de los perfumes de la reina. Para Marta, aceptar aquello significaría permitir que la historia de la familia pierda terreno precisamente cuando parecía existir una oportunidad de fortalecimiento. No confunde tradición con inmovilidad, pero sí considera absurdo abandonar una marca que acaba de demostrar que todavía puede conectar con el público. La frustración empresarial se suma al conflicto mucho más íntimo que mantiene con Bianca. Marta tampoco consiguió de ella la respuesta que necesitaba. La pintora negó cualquier maniobra en su contra y la aparición de Digna interrumpió la discusión antes de que pudiera llevarla hasta sus últimas consecuencias. Ese final inconcluso pesa sobre Marta porque conoce la diferencia entre una acusación desmentida y una sospecha resuelta. Bianca ha negado, pero no ha conseguido devolverle la confianza. Al contrario, su serenidad defensiva ha reforzado la sensación de que sabe mucho más de lo que está dispuesta a reconocer.
Bianca aprovecha después un terreno completamente diferente cuando Fina decide abrirse con ella. La joven llega preocupada por Pelayo y necesita encontrar una explicación emocional a todo lo que está ocurriendo. No sospecha que esa vulnerabilidad puede convertirse precisamente en el espacio donde otra persona influya sobre su percepción. La pintora escucha sin apresurarse. Sabe que el momento exige delicadeza y por eso no transforma inmediatamente la conversación en una defensa personal. Deja que Fina hable primero, que exponga dudas y sentimientos, y solo después introduce la posibilidad de haber influido en la decisión de doña Clara. Lo hace con una naturalidad calculada, casi como si se tratara de un detalle secundario. Esa forma de presentarlo impide que Fina reaccione con claridad. No sabe si está escuchando una confesión, una muestra de sinceridad o la revelación de una intervención que nadie le pidió. Precisamente allí reside la fuerza de Bianca. No ofrece una interpretación cerrada, sino una idea capaz de modificar todas las anteriores. Si actuó para favorecer a Fina, la joven podría verla como aliada, pero si tomó decisiones por ella, entonces también podría haber cruzado un límite preocupante. Fina queda atrapada entre ambas lecturas. Su preocupación por Pelayo ya era suficiente para desestabilizarla, y ahora debe añadir la posibilidad de que Bianca haya intervenido detrás de determinadas decisiones. La confianza empieza a mezclarse con una dependencia emocional que todavía no consigue identificar con claridad. Marta desconoce esa conversación, pero si la conociera entendería que su enfrentamiento con Bianca no termina en una simple disputa entre ambas. La pintora ha encontrado en Fina un espacio mucho más sensible desde el cual defender su posición y, sobre todo, condicionar la manera en que la joven interpreta los acontecimientos. Mientras tanto, en la tienda, Claudia continúa preocupada por el descuadre de caja. Su primera reacción fue señalar mentalmente a Paula, pero la intervención de Valentina la obliga a contener esa conclusión. Resolver el problema sigue siendo necesario, aunque ya no puede hacerlo basándose únicamente en una sospecha previa. Valentina insiste en que una compañera no puede ser juzgada por prejuicios acumulados. La falta de dinero es un hecho, la responsabilidad de Paula, en cambio, todavía no lo es. Separar ambas cosas resulta imprescindible para evitar que una investigación legítima se convierta en una acusación injusta. Claudia debe reconocer entonces que quizás su percepción de Paula condicionó demasiado rápido su razonamiento. Eso no significa abandonar la búsqueda de una explicación, sino comenzar desde un punto más objetivo. Si existe un error, tendrá que demostrarse antes de señalar a quien pudo no cometerlo. Salva también permanece atrapado en una cuestión que no puede resolver todavía. Saber por Claudia que Pablo estaba ingresado le produjo preocupación, pero lo que realmente continúa doliéndole es que Mabel no lo avisara. Esa ausencia de comunicación despierta preguntas que no quiere formular en el peor momento. Comprende que Mabel puede encontrarse desbordada y que su silencio quizá no tenga ningún significado personal. Sin embargo, los momentos de crisis suelen revelar prioridades involuntarias, y Salva no puede evitar temer que haber quedado fuera de aquella noticia indique una distancia entre ambos que no había querido reconocer. Mabel, ajena a esas dudas, sigue concentrada completamente en Pablo. Cualquier explicación para Salva tendrá que esperar porque ahora su mente solo entiende el lenguaje de los médicos, los cambios en el rostro del empresario y la posibilidad de que la hemorragia interna continúe agravando su estado. Eduardo también espera, aunque por una ausencia distinta. Desde que descubrió que Roque había leído la carta de Federico a escondidas, no consigue contactar con él. La incertidumbre se vuelve insoportable porque no sabe qué efecto pudo tener aquella lectura ni qué pensamientos mantienen ahora alejado a Roque. No puede discutir con alguien que no está ni aclarar aquello que permanece en silencio. Cada intento de comunicación fallido aumenta el temor de que la carta haya provocado una ruptura más profunda de lo esperado. Eduardo queda así condenado a imaginar respuestas mientras ninguna llega realmente. El episodio termina reuniendo todas estas incertidumbres alrededor de una misma idea. Nadie controla por completo lo que está ocurriendo. Marta no controla a Bianca ni a Gabriel. Fina no controla la influencia que otros ejercen sobre sus circunstancias. Eduardo no controla el silencio de Roque. Claudia tampoco conoce aún la verdad sobre el dinero desaparecido. Salva ignora por qué Mabel no lo avisó y Gabriel no puede saber qué hay realmente entre Begoña y Andrés. Incluso la buena noticia sobre la duquesa queda limitada por decisiones empresariales que amenazan el futuro de la reina. Pero ninguna incertidumbre resulta tan grave como la de Pablo. La medicina ha conseguido poner nombre a una parte de su problema, la anemia,
y ha descubierto que la provoca, una hemorragia interna. Lo que todavía no puede determinar es dónde se encuentra el origen de esa pérdida de sangre. Esa falta de respuesta convierte el hospital en un espacio dominado por el miedo. Pablo está cada vez peor y su debilidad aumenta delante de Damián. Ya no existe margen para minimizar el desmayo ni interpretarlo como un episodio aislado, porque ahora todos comprenden que detrás había algo mucho más serio. Damián contempla a Pablo mientras la preocupación va sustituyendo cualquier intento de tranquilizarlo. Querría creer que encontrarán rápidamente la causa, pero el deterioro del empresario hace imposible aferrarse a una seguridad que nadie puede ofrecer todavía. Solo queda esperar que las próximas pruebas aporten aquello que necesitan. Así cierra un capítulo dominado por traiciones, manipulaciones y sospechas que crecen silenciosamente. Marta ha descubierto que Bianca no piensa rendirse ante sus acusaciones, mientras Fina comienza a quedar atrapada precisamente en la versión de los hechos que la pintora sabe presentar como inocente. Gabriel continúa imponiendo su estrategia en la empresa y Beatriz ya ha abierto otra grieta mucho más peligrosa al mencionar a Andrés. Pero mientras todos libran sus propias batallas, Pablo empeora en una cama de hospital, recordándoles que existen amenazas que no pueden vencerse simplemente con poder, orgullo o argumentos.